Bueno, entonces, hablando de siempre del clima, estamos hablando que para poder hablar sobre el clima, estos tenían que ser periodos muy largos. Entonces, el clima tiende a ser regular en periodos de tiempo muy largo, incluso eh, para poderlo comparar con los periodos geológicos, lo que permite el desarrollo de una determinada vegetación. Cuando estamos hablando de climas, estamos hablando de periodos de tiempo muy largos en el cual van cambiando también las eras geológicas y se van dando una sucesión de tipos de vegetación distintos. Entonces, o, la, o bien hay un cierto tipo de vegetación que se va adaptando a estos climas, entonces que permite utilizarla como referencia para poder estudiar las condiciones climáticas. Y esto también se viene siendo asociado o se va asociando con los tipos de suelo. Entonces, eh, como el clima participa en el desarrollo del suelo, en el proceso que se conoce como meteorización, que la meteorización es el desgaste que sufre una roca o material parental por influencia de los elementos climáticos, lluvia, radiación, temperaturas, humedad relativa y, y algunos fenómenos bióticos como el crecimiento de líquenes, hongos, bacterias. Todos estas variables interactuando entre sí, lo que producen es un desgaste de la roca formando suelo. Entonces, cuando hablamos de clima también podemos asociar eh, el clima al desarrollo de algunos suelos, a los cuales se les puede hablar como suelos climáticos, que se ven favorecidos por algunas condiciones para su desarrollo. De esto es que en una región el clima esté relacionado estrechamente con la vegetación, los tipos de suelo, la geología y todos los organismos que puedan interactuar en una zona determinada. Sin embargo, la parte fundamental es la vegetación. Entonces, muchas veces se utiliza la vegetación como un marcador eh, para poder definir zonas o regiones climáticas, dado a que algunas especies vegetales solo se desarrollan en ciertas condiciones climáticas. A estas se les conoce como vegetación característica o bien eh, son especies muy específicas en las cuales no se va a poder desarrollar en otras regiones. O sea, sus características se están limitadas básicamente por las condiciones climáticas, por los elementos climáticos de una región. Y no las vamos a poder encontrar en otras regiones climáticas. Esto fue lo que hizo Holdrich cuando comenzó a estudiar las especies y su distribución. Entonces él básicamente se dio cuenta que habían especies en las cuales no se desarrollaba porque no tenían las condiciones favorables de evapotranspiración potencial, humedad relativa y biotemperatura. La biotemperatura es la temperatura a la cual se desarrolla una especie u organismo. Entonces básicamente él se dio cuenta que necesitaba cierta cantidad de precipitación anual, cierta cantidad de evapotranspiración anual, cierta temperatura, y a eso fue a lo que le llamó él zonas de vida. Entonces fue definiendo zonas de vida y hoy en día se conocen como zonas de vida de Holdrich. Guatemala tiene 14 zonas de vida aproximadamente en todo el país. Entonces eso es lo que me permite eh, tener esas regiones. Y él utilizó especies vegetales para poder clasificar estas zonas de vida. Entonces son especies indicadoras. Se conocen como esas especies que solo se pueden desarrollar en ciertas condiciones climáticas. Se conocen como especies indicadoras. Pero no es la única forma de relacionar el clima con las especies. También tenemos
la dendroclimatología, que la dendroclimatología se encarga del estudio del clima, ¿sí? Relacionando el diámetro o el tamaño de los anillos con las condiciones climáticas que existieron. Básicamente para ello se necesita poder correlacionar los diámetros de anillos con series o con datos. Entonces, en función de esto lo que se genera es una serie histórica. Entonces ya tenemos un modelo y podemos alargar, extender la serie hacia atrás en función de, de información eh, que nos puedan proporcionar los árboles. Hoy en día es muy utilizada básicamente estas técnicas donde utilizan árboles muy viejos, o sea, árboles con mucha edad, para generar información cuando no se tienen series muy largas. Entonces, a partir de estas técnicas se puede ir generando. Acá en Guatemala la Universidad del Valle ha hecho estudios dentro de climatología. Hay un estudiante que se llama Diego Pons. Él está desarrollando este tipo de técnicas para estudiar el clima pasado a partir de los anillos de los árboles. Entonces, básicamente las plantas o los árboles tienen esa característica que cuando tiene condiciones muy lluviosas, los anillos tienden a ser más gruesos y cuando las condiciones son muy secas, los anillos tienden a ser más delgados. Entonces, en función de esto es que se comienza a extender a generar información. Pero no solo está la dendroclimatología, también está la paleoclimatología, que es el estudio del clima de épocas geológicas muy antiguas y su relación con las variables climáticas. Entonces, básicamente lo que hacen es agarrar ciertas características geológicas y correlacionarlas con las variables climáticas y a partir de ahí poder extender series y ver y saber qué sucedió. Son técnicas en las cuales lo que utilizan muchas veces es el carbono. Entonces comienzan a ver cuál es la cantidad de carbono que existía en la atmósfera y cómo éste podía modular esas condiciones o bien ciertas condiciones de variables climáticas. Entonces a partir de aquí podemos inferir. O sea, cuando hablamos de inferir es deducir qué fue lo que sucedió en el pasado sin necesidad de haber tenido una estación climática. Claro, no es un proceso exacto, o sea, al final estamos infiriendo qué pasó, pero no hay una forma de poder aseverar de que sí fue realmente esas condiciones las que existieron. Entonces, mucha eh, de las teorías se basan en este tipo de hipótesis o en el desarrollo de este tipo de metodologías para poder conocer qué es lo que sucedió en el pasado. Bueno, vamos a pasar a hablar, ya hablamos un poquito de condición, de tiempo atmosférico, de meteorología, climatología, clima. Y ahorita vamos a entrar a ver condición meteorológica. Entonces la condición meteorológica es el conjunto de valores de los elementos o variables climáticos en un determinado tiempo y lugar. Entonces hablábamos que el tiempo atmosférico es básicamente eh, qué es lo que está sucediendo con una variable climática o un elemento climático en un determinado tiempo. Cuando ya hablamos de condición meteorológica, estamos hablando cuál es el conjunto de valores de ese tiempo atmosférico en un lugar. Entonces ya comenzamos a ver cuáles son las condiciones de temperatura, de viento, de presión atmosférica, de humedad relativa para Guatemala a las 12 del mediodía, a la 1 del mediodía. Entonces básicamente las lecturas, cuando yo agarro toda la lectura es una condición de tiempo, es el tiempo atmosférico. Pero la condición meteorológica es cuando ya agarro todas las variables de la misma hora para ver qué sucedió. Entonces, esto es muy común, por ejemplo, cuando solicitan, mire, quiero saber qué sucedió el día de ayer a las 5 de la tarde. Entonces, básicamente estamos dando una condición meteorológica. O cuando llegan los archivos del Ministerio Público, las notas del Ministerio Público, solicitando
cuáles eran las condiciones del día 26 de agosto del 2015 a las 6 de la tarde, porque hubo un asesinato. Entonces, básicamente, ellos están haciendo relación a que quieren saber cuál era la condición meteorológica en ese momento y esa hora. Entonces, la condición meteorológica puede cambiar tanto en espacio y tiempo. Entonces, cuando estamos hablando de un lapso de tiempo muy corto para un determinado una zona, generalmente estamos hablando de las condiciones meteorológicas. Entonces, una condición meteorológica que está sucediendo, digamos, escasamente estos 10 minutos acá en Guatemala. Pero conforme comenzamos a avanzar en horas, días, semanas, ya comenzamos a hablar de meteorología. Entonces comenzamos a ver todos aquellos fenómenos que se pueden ir presentando a lo largo del tiempo y del espacio. Entonces ya podemos ver acá condiciones térmicas, por ejemplo, lo que nos causa un frente frío. Entonces teníamos unas condiciones y me hace variar las condiciones térmicas cuando ya tengo esa masa de aire sobre una determinada región. Entonces esos son productos de horas o bien de un par de días. Entonces esos cambios ya comenzamos a hablar de meteorología. O por ejemplo el desarrollo de un tornado, o un pequeño torbellino, una tromba marina, que tiene escasamente formaciones de unos cuantos minutos. Luego tenemos las tormentas, aquí podemos tener tormentas tropicales, etcétera. Los tipos de nube, ya comenzamos a hablar, y estamos hablando de condiciones de mesoescala. Y también estamos pasando a una condición sinóptica, cuando ya comenzamos a hablar de ciclones tropicales. Perdón, aquí cuando eran tormentas eh, muy locales. Tenemos frentes, tenemos ondas del este, etcétera. Entonces ya estamos hablando de días, semanas. Y posteriormente ya cuando comenzamos a hablar ya de la oscilación de Madden-Julian, que es de aproximadamente 60 días, de ciclos estacionales, de el Niño oscilación sur, o bien de zonas de teleconexión o variabilidad climática, estamos hablando ya de condiciones de climatología. Entonces, básicamente acá podemos subdividir los tres grandes grupos, tanto en escala de tiempo como escala en el espacio. Entonces, ¿cuánto abarca? Entonces, la climatología engloba todos estos fenómenos, tanto a la meteorología como a las condiciones meteorológicas. Entonces vamos a entrar a ver qué son los elementos climáticos y qué son los factores climáticos. Entonces, básicamente cuando hablamos de elementos climáticos, estamos hablando de esas variables que me sirven a mí para estudiar las condiciones atmosféricas o las condiciones meteorológicas. Entonces, estoy hablando de la temperatura, la precipitación, la humedad, la presión, vientos, etcétera, radiación, horas sus, nubosidad. Entonces, todos esos se conocen como elementos climáticos. Y básicamente los elementos climáticos se ven influenciados o son modificados por los factores climáticos. Los factores climáticos son aquellas características que tiene el lugar y básicamente se encargan de modificar a los elementos climáticos. Entre los factores climáticos tenemos la latitud. Entonces, la latitud es una forma en la cual modifica la temperatura. La altitud también se ve influenciada. Relieve, hablábamos valles, depresiones, quebradas, todos estos modifican a los elementos climáticos. La cercanía del mar, por ejemplo, la brisa marina, eso me hace variar a los elementos climáticos. Y las corrientes marinas me hacen variar también a los elementos climáticos. Básicamente, acá estaría entrando lo que es el fenómeno del Niño
con esa condición. Entonces hablemos un poquito. Los factores climáticos son ciertas condiciones físicas distintas de los elementos climatológicos que habitualmente influyen sobre el clima, pudiendo ser latitud, altitud, distribución de la Tierra, por ejemplo. No es lo mismo en estas porciones de continente que la porción en Centroamérica o bien en Panamá. O sea, esa distribución en tierra me hace variar ciertas condiciones, me hace variar a los elementos climáticos. La topografía, las corrientes oceánicas, etc. Entonces los factores climáticos son agentes que producen o modifican el resultado visible de los valores de los elementos climáticos que crean el clima. Entonces es muy importante porque todas estas condiciones me hacen variar los valores de los elementos climáticos que al final lo que me hacen es que me cambie el clima. Entonces, por ejemplo, acá en la llanura voy a tener una temperatura más alta que en la parte alta de las montañas. Entonces, este relieve me está modificando esa condición. Entonces, me está produciendo un clima distinto. Entonces, por ejemplo, estas quebradas, estos valles, me producen un clima distinto. La latitud y la longitud también me hace variar las condiciones climáticas o los elementos climáticos que al final me produce el clima. Entonces vemos que hacia el norte, ¿qué voy teniendo? Voy teniendo menor cantidad de radiación, entonces por ende voy teniendo menor cantidad de temperatura y me va produciendo otro tipo de climas, no tanto como las que se presentan aquí, que son climas más tropicales. Igual la longitud me hace variar, entonces no es lo mismo. Por ejemplo, tenemos la misma longitud, pero si ustedes ven, esta es una zona más lluviosa, tenemos más vegetación, vemos verde aquí el mapa, y acá tenemos desiertos. Entonces esas condiciones me van haciendo variar a los elementos del clima. ¿Y qué son los elementos del clima? Los elementos climatológicos es toda aquella propiedad o condición de la atmósfera cuyo conjunto define el estado físico del tiempo o del clima en un lugar determinado para un momento o periodo de tiempo dado. Entonces, básicamente acá estamos hablando de la temperatura de termómetro seco, la temperatura de termómetro húmedo, la velocidad del viento, la dirección del viento, la nubosidad, la visibilidad, la humedad relativa, la humedad del suelo, la precipitación, la radiación, las horas sol. Bueno, van a ser todas aquellas variables que permitan definir el estado físico de la atmósfera o del tiempo atmosférico en un momento o periodo de tiempo dado. Entonces, un ejercicio, tratemos de clasificar esos en cuál de estos es un factor y cuál de estos es un elemento climático. Entonces se los dejo para que ustedes lo hagan.